El regreso del guerrero. El sol agonizaba en el horizonte cuando Atlacatl, el fiero guerrero de la guerra sagrada, apareció en la lejanía. Su silueta se recortaba contra el crepúsculo, con la piel curtida por el sol, el sudor y la sangre. Su macuahuitl aún tenía rastros de la batalla, y su pecho marcado por cicatrices hablaba de la furia que había desatado contra sus enemigos. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Cada paso que daba hacia su aldea era un eco del combate que dejaba atrás. Sus músculos dolían, su aliento era pesado, pero su espíritu aún ardía con la llama de la victoria. Sin embargo, algo en su interior lo inquietaba. No escuchaba los tambores de bienvenida, ni veía a los niños corriendo para recibirlo, ni a las mujeres esparciendo flores en su camino. El aire estaba pesado, cargado de un silencio que lo estremeció más que cualquier batalla. Cuando llegó a la gran plaza del pueblo, su corazón se detuvo un instante. El Tzompantli estaba vacío. El gran altar de cráneos, la prueba de su devoción y de los sacrificios hechos en honor a los dioses, estaba desnudo. Donde antes colgaban las calaveras de guerreros caídos, de prisioneros inmolados en su honor, ahora solo quedaban postes vacíos, ensangrentados, como huesos pelados por la boca de un jaguar. Era una afrenta a los dioses. ¿Qué ha pasado aquí?, rugió, su voz resonando como un trueno en la plaza desierta. Pero nadie respondió. Las puertas de las chozas estaban cerradas. Los ancianos observaban desde las sombras con recelo. Y los guerreros que aún quedaban en la aldea lo miraban con cautela, con una desconfianza que le erizó la piel. De entre la oscuridad, una figura encorvada emergió. Tezcatlipoca, el sacerdote, avanzó con lentitud, su rostro marcado por las arrugas del tiempo y el peso de un miedo inexplicable. ¿Has regresado, Atlacatl? El guerrero endureció la mirada. ¿Dónde están los cráneos? ¿Qué ocurrió en mi ausencia? El anciano inspiró hondo, como si temiera la respuesta que debía dar. Desaparecieron. Una noche, los dioses apagaron sus señales, las estrellas se escondieron, al amanecer, el Tzompantli estaba vacío. Desde entonces, algo oscuro ronda nuestra aldea. Atlacatl sintió una punzada en su interior. ¿Qué quieres decir? Un niño, escondido tras su madre, murmuró tembloroso. En los cráneos, hablan en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. El miedo en los ojos de su gente era real. Tezcatlipoca avanzó un paso. Los guardianes del templo desaparecieron. Aquellos que custodiaban el Tzompantli fueron tragados por la noche. Solo quedaron sus armas y rastros de sangre, pero ningún rastro de sus cuerpos. Ahora, en las madrugadas, susurros recorren la aldea. Voces que no deberían estar aquí. Atlacatl sintió el peso del acero en su espalda. Había luchado contra hombres, pero nunca contra lo que no podía ver. ¿Y qué han hecho para apaciguar a los dioses? El anciano bajó la mirada. Los dioses han guardado silencio. El guerrero sintió una furia arder en su interior. Si los dioses no respondían, él mismo los haría escuchar. Pero cuando cayó la noche, una presencia helada cubrió la aldea. Y mientras todos se encerraban en sus casas, Atlacatl permaneció en la plaza, esperando. Entonces, entre la brisa nocturna, lo escuchó. Un susurro gutural, arrastrado, nacido de la nada. Atlacatl. La sangre se le heló en las venas. Los cráneos robados estaban hablando. El misterio del Tzompantli. El viento soplaba con una frialdad inusual mientras Atlacatl se acercaba al Tzompantli. La luna, oculta tras densas nubes, arrojaba sombras retorcidas sobre la estructura vacía, como si los mismos dioses rehusaran iluminar aquel lugar profanado. El guerrero se arrodilló y tocó la piedra manchada de sangre seca. Algo estaba terriblemente mal. Se levantó lentamente y recorrió el altar con los dedos. Las inscripciones en los cráneos desaparecidos no estaban. Ni una sola marca, ni un rastro de los antiguos sacrificios quedaba. Era como si la memoria de los guerreros caídos hubiese sido arrancada de la historia misma. Era un sacrilegio sin precedentes. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió un susurro detrás de él. Atlacatl. El guerrero giró bruscamente, desenfundando su macuahuitl, listo para enfrentar a cualquier enemigo.
pero no había nadie. Solo el viento y la oscuridad. Los dioses estaban enojados. Y ahora algo más se movía en la sombra. El anciano y la advertencia prohibida. Atlacatl regresó al templo con pasos pesados, el eco de su respiración marcando el ritmo de su incertidumbre. En el centro de la plaza, el anciano Tezcatlipoca aguardaba, con su túnica raída y su rostro surcado de arrugas. Sus ojos reflejaban una sabiduría inquietante, como si él ya supiera lo que Atlacatl había visto. «Has sentido su presencia, ¿verdad?», murmuró el anciano sin mirarlo. Atlacatl la sintió. Los cráneos han desaparecido, y con ellos, sus inscripciones. Los dioses nos han abandonado. El anciano negó con la cabeza. No nos han abandonado. Nos están castigando. Atlacatl frunció el ceño. ¿Por qué? El anciano suspiró y sacó un pequeño recipiente de obsidiana. Dentro, las cenizas de antiguos códices aún ardían débilmente. Hace muchas lunas, antes de que nacieras, un sacerdote insensato intentó cambiar el destino. Quiso desafiar la voluntad de los dioses mediante un ritual prohibido, un sacrificio que no era digno. Atlacatl se tensó. ¿Y qué sucedió? Tezcatlipoca alzó la vista, y su voz se tornó grave. Los dioses no lo aceptaron. En su furia, tomaron las almas de los sacrificados y las convirtieron en sombras, en condenados sin descanso. El guerrero sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y dices que los espíritus de los sacrificados han regresado? El anciano asintió lentamente. Sus cráneos han desaparecido, porque ellos han despertado. Y ahora, buscan venganza. Los espíritus de la noche. Esa noche, Atlacatl no pudo dormir. Se mantuvo junto al fuego en el centro de la aldea, aferrado a su macuahuitl. El aire estaba cargado con una tensión que jamás había sentido en el campo de batalla. De repente, un sonido lo puso en alerta. Un crujido. Un murmullo. «Devuélvenos nuestra sangre». Atlacatl se puso de pie de un salto. Su respiración se agitó. Algo lo estaba observando desde la oscuridad. Las sombras parecían moverse en los callejones de la aldea. De pronto, los tambores sagrados comenzaron a sonar solos, sin manos que los tocaran. Los susurros se convirtieron en gemidos. El guerrero giró la cabeza y los vio. Siluetas espectrales, deforme e incompletas, sombras de los guerreros que alguna vez murieron en sacrificio, ahora convertidos en espíritus errantes. Sus ojos brillaban con una luz blanquecina, y sus cuerpos flotaban como si no pertenecieran a este mundo. Uno de ellos avanzó lentamente, con la mandíbula desencajada, susurrando con una voz rota. «Nos olvidaron. Nos robaron». Atlacatl sintió que el peso de la historia caía sobre él. No eran simples fantasmas. Eran almas que habían sido traicionadas. Y él debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La desaparición de los guerreros. El sol apenas había comenzado a teñir el horizonte de un rojo ardiente cuando el sonido de pasos apresurados interrumpió la calma del amanecer. Un joven mensajero irrumpió en la plaza del pueblo, jadeando, con el rostro desencajado por el miedo. «Han desaparecido», gritó con la voz quebrada. «Los guerreros. Todos han desaparecido». Un murmullo de horror recorrió la multitud. Atlacatl, que aún sentía la presencia de los espíritus de la noche anterior, se tensó de inmediato. «¿Quiénes?», preguntó con voz firme. El joven tragó saliva y miró al suelo, tembloroso. «Ocelotl, Xolotl, Yauqui. Todos los que patrullaban los caminos anoche. No hay rastros de ellos». Un silencio sepulcral cayó sobre la aldea. Eran los guerreros más fuertes después de Atlacatl. Si ellos habían desaparecido, algo verdaderamente siniestro estaba sucediendo. Atlacatl cerró los puños. No podía quedarse de brazos cruzados. «Llamen a los rastreadores. Vamos tras ellos». Las huellas en la oscuridad. Atlacatl y un pequeño grupo de hombres partieron de inmediato. Siguieron los senderos que los guerreros desaparecidos debieron haber patrullado, pero lo único que encontraron fueron armas rotas y extrañas marcas en el suelo, como si algo los hubiera arrastrado hacia el bosque.
El aire olía a sangre y a fuego reciente. Era una señal de advertencia. Uno de los rastreadores se arrodilló y tocó el suelo. No fueron atacados por bestias. Los arrastraron hombres. Atlacatl sintió. Los llevaron con vida. Su mirada se endureció. Había una sola razón por la que alguien se llevaría guerreros en la oscuridad de la noche, un sacrificio clandestino. El grupo siguió las marcas hasta que llegaron a una entrada oculta en la selva. Un sendero de piedras rotas y cenizas conducía hacia un templo antiguo, cubierto de enredaderas y símbolos prohibidos. Atlacatl sintió un escalofrío. Que esto no es obra de los sacerdotes del pueblo. Uno de los guerreros apretó su lanza con fuerza. ¿O entonces, quiénes son? Atlacatl avanzó unos pasos, con los sentidos en alerta. Un culto. Un grupo de traidores que desafía la voluntad de los dioses. Los traidores del culto oscuro. Al acercarse al templo, los guerreros pudieron escuchar los murmullos. Cánticos guturales en una lengua que no reconocían. Atlacatl miró por entre las sombras y vio a un grupo de figuras encapuchadas, reunidas en un círculo alrededor de un altar cubierto de sangre fresca. A los pies del altar, los guerreros desaparecidos yacían amarrados, con los rostros cubiertos de sudor y miedo. Uno de los encapuchados alzó una daga de obsidiana y habló con voz profunda. Los dioses han sido traicionados. Nuestros sacrificios devolverán el equilibrio. Atlacatl sintió la furia arder en su pecho. No eran sacerdotes verdaderos. Eran herejes, fanáticos que estaban jugando con poderes que no comprendían. No esta noche, murmuró, desenvainando su macuahuitl. Con un grito de guerra, el guerrero se lanzó sobre ellos. La batalla ritual. El primero de los encapuchados ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Atlacatl le abriera el pecho con un tajo de su macuahuitl. El segundo trató de apuñalarlo, pero el guerrero se agachó, giró sobre sí mismo y con un golpe feroz le destrozó la mandíbula. El grupo de traidores se dispersó en el caos, pero Atlacatl no estaba solo. Sus hombres irrumpieron en el templo, desatando el infierno sobre los adoradores del culto oscuro. Los gritos de dolor se mezclaban con el choque de las armas y los rugidos de los guerreros. Cada golpe de Atlacatl era un acto de ira divina, cada tajo era un castigo por la blasfemia cometida. Uno de los traidores intentó huir, pero Atlacatl lo atrapó por la túnica y lo lanzó contra las piedras del altar. ¿Quién los envió? Y gruñó, presionando la punta de su arma contra su garganta. El hombre escupió sangre y sonrió con una locura en los ojos. Ya es demasiado tarde. Atlacatl no tuvo tiempo de reaccionar. Desde la oscuridad del templo, una figura aún más imponente emergió. Un hombre cubierto de tatuajes rituales, con un tocado de plumas negras y ojos rojos como brasas. El líder del culto. Atlacatl, su voz retumbó como un trueno. No puedes detener lo que ya ha comenzado. Atlacatl se preparó para la batalla más feroz de su vida. La traición del líder. La luna brillaba sobre el valle como un ojo inmortal, observando el destino de los hombres con fría indiferencia. Atlacatl avanzaba con paso firme, su macuahuitl envainado, su mirada fija en el horizonte. Había recibido la noticia al amanecer. Xochipilli, su hermano de armas, su amigo de la infancia, lo había llamado en busca de ayuda. Ven solo, había dicho la voz en el mensaje. No confíes en nadie. Atlacatl sintió una punzada de duda, pero no podía ignorar la llamada de su viejo amigo. Xochipilli no era solo un guerrero, era un líder, alguien en quien todos confiaban. Si él estaba en peligro, toda la aldea lo estaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Atlacatl llegó a las ruinas del Templo de los Guerreros. Un lugar sagrado donde antaño los jóvenes entrenaban y los dioses eran honrados con sangre y sudor. Pero ahora, el aire olía a muerte. La emboscada. Atlacatl cruzó el umbral del templo, su piel erizándose con cada paso. El silencio era antinatural. Xochipilli, susurró, avanzando con cautela. El sonido de pasos resonó en la penumbra. Desde las sombras, su viejo amigo emergió. Xochipilli aún vestía su armadura ceremonial, pero algo en su semblante estaba mal. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con la luz de la valentía,
Ahora eran pozos oscuros, vacíos. «Has venido», dijo con voz baja, como un susurro espectral. Atlacatl sintió que algo no encajaba. «Y dijiste que estabas en peligro». Xochipilli sonrió, pero su expresión era fría, inhumana. «Él lo estaba. Pero ahora he visto la verdad». Atlacatl sintió que el aire se volvía más denso, como si el templo mismo exhalara muerte. «¿Qué has hecho?». Xochipilli extendió los brazos, y de la sombra surgieron figuras encapuchadas. Los mismos traidores del culto oscuro. «He abierto los ojos, hermano. Los dioses antiguos están muertos. Hay un nuevo poder, uno que me ha concedido un propósito mayor». Atlacatl sintió una furia ardiente en su pecho. Su amigo, su hermano, había caído. «No», murmuró, dando un paso atrás. Pero era demasiado tarde. «Atrápenlo», y gritó Xochipilli. Batalla en la sangre del templo. Atlacatl desenvainó su macuahuitl en el último segundo, justo cuando la primera ola de traidores lo atacó. Un guerrero encapuchado lanzó una lanza, pero Atlacatl se agachó, giró sobre sí mismo y con un solo golpe de su arma destrozó el cráneo de su enemigo. Otro se abalanzó con un cuchillo de obsidiana, pero Atlacatl lo atrapó por la muñeca y, con un giro feroz, le rompió el brazo antes de hundir su hoja en su pecho. Los gritos de combate resonaron en las paredes del templo. La batalla se volvió un torbellino de sangre y furia. Atlacatl luchaba con la fuerza de un jaguar, pero sus enemigos eran demasiados. Xochipilli lo observaba con una expresión de lástima. «Y siempre fuiste fuerte, hermano. Pero tu fuerza no es suficiente contra lo inevitable». Atlacatl gruñó y cargó contra él. Las armas chocaron, chispas saltaron en la penumbra. Xochipilli era tan diestro como siempre, pero su estilo de pelea había cambiado. Era más agresivo. Más salvaje. Atlacatl logró esquivar un tajo que le habría abierto el cuello, pero Xochipilli lo sorprendió con una patada que lo hizo retroceder. «Tu necedad te destruirá, Atlacatl. Únete a nosotros y verás el poder real». Atlacatl escupió sangre y sonrió con desprecio. «Prefiero morir como guerrero antes que vivir como un traidor». Xochipilli gruñó de furia y lanzó un tajo devastador. Atlacatl lo bloqueó a medias, pero la fuerza del golpe le abrió un profundo corte en el costado. El dolor fue como una llamarada ardiente recorriendo su cuerpo. Xochipilli lo miró con satisfacción. «Hoy caerás, hermano». Atlacatl, con la vista nublada por el dolor, vio algo en el altar del templo. Un viejo pergamino, grabado con símbolos ancestrales. Un mapa. El corazón de la oscuridad. No podía caer ahora. Debía vivir. Con un último esfuerzo, lanzó su macuahuitl hacia Xochipilli, obligándolo a retroceder. Luego, con su última fuerza, se lanzó sobre el altar, arrancó el mapa y corrió hacia la salida. Las flechas silbaron a su alrededor, una le rozó el brazo, otra se clavó en su muslo, pero no se detuvo. Corrió hasta la espesura del bosque, donde la oscuridad lo engulló como una sombra. Atlacatl había escapado, pero estaba gravemente herido. Y ahora tenía una misión aún más peligrosa: viajar al corazón del mal y destruirlo desde dentro. La misión secreta. El dolor era un fuego devorador en su costado, pero Atlacatl no tenía tiempo para sucumbir ante él. La noche cubría la jungla con su manto oscuro, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Con el mapa antiguo en su posesión, sabía que debía continuar, aunque su cuerpo estuviera al borde del colapso. Apretó los dientes y se vendó la herida con un trozo de su capa de guerra. Cada paso era un suplicio, pero la misión era más grande que su dolor. Había jurado proteger a su pueblo y a los dioses que los habían bendecido con la gloria en la guerra. Los cráneos robados debían ser recuperados. El culto debía ser erradicado. Un sendero de sombras y bestias antiguas. El mapa lo guiaba hacia las profundidades de la jungla, un territorio prohibido donde las historias hablaban de criaturas que devoraban hombres y espíritus que acechaban en la espesura. Atlacatl avanzó con cautela, su macuahuitl en mano, sus sentidos alerta. El silencio del bosque era antinatural, como si las bestias nocturnas temieran lo que se escondía en la oscuridad.
De pronto, un crujido a su derecha. Atlacatl giró en el acto, su arma lista. Dos ojos rojos resplandecieron entre la maleza. Un jaguar, pero no uno común. Su pelaje era negro como la medianoche y sus ojos ardían con un brillo espectral. Atlacatl no podía retroceder. Si corría, moriría. Se quedó quieto, observando a la bestia con la misma intensidad. El jaguar gruñó, mostrando sus colmillos, pero no atacó de inmediato. Entonces, una voz emergió de las sombras. No hagas movimientos bruscos, guerrero. No eres su enemigo, todavía. Atlacatl giró la cabeza y vio a una mujer de piel bronceada y cabello oscuro adornado con plumas de quetzal. Sus ojos brillaban como estrellas, y en su mano sostenía un bastón tallado con símbolos ancestrales. ¿Quién eres?, preguntó Atlacatl, sin apartar la vista del jaguar. Mi nombre es Citlalmina, hechicera de la gran estrella. Y si no quieres morir aquí, será mejor que me escuches. Atlacatl tensó la mandíbula. No confiaba en nadie después de la traición de Xochipilli. Pero algo en la presencia de la mujer le decía que no era su enemiga. Habla rápido, gruñó. Citlalmina hizo un gesto con su bastón, y el jaguar desapareció en la espesura como un espectro nocturno. El camino que recorres está maldito, dijo con tono grave. Los cráneos no solo fueron robados, fueron profanados en un ritual prohibido. El equilibrio del mundo está en peligro. Atlacatl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo sé. Por eso debo recuperarlos. Citlalmina asintió. Entonces luchamos por la misma causa. Déjame ayudarte, o no vivirás para completar tu misión. Atlacatl dudó por un momento. Confiar en otro significaba exponerse a una nueva traición. Pero estaba herido, en territorio hostil, y el enemigo lo superaba en número. Finalmente, asintió. Bien. Pero si me traicionas, te mataré sin dudarlo. Citlalmina sonrió. Lo mismo digo, guerrero. Trampas mortales y el arte de la supervivencia. Con su nueva aliada, Atlacatl continuó su camino a través de la jungla. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos como garras gigantescas, y la niebla ocultaba trampas antiguas dejadas por civilizaciones perdidas. Citlalmina se movía con la precisión de un felino, advirtiendo sobre fosos ocultos, serpientes venenosas y raíces que parecían moverse como si estuvieran vivas. En un momento, Atlacatl casi pisa una losa de piedra con símbolos tallados. «¡Detente!», exclamó Citlalmina, sujetándolo del brazo. Atlacatl se quedó quieto mientras la hechicera recogía un pedazo de madera y lo lanzaba sobre la losa. De inmediato, lanzas afiladas emergieron del suelo con la fuerza de un trueno. Atlacatl soltó un silbido bajo. «Supongo que te debo una». Citlalmina sonrió. «Sigue vivo y estaremos a mano». Pero su descanso no duró mucho. De repente, un sonido gutural emergió de la espesura. Atlacatl se tensó. No era una bestia, era algo peor. Hombres encapuchados salieron de la maleza, sus cuerpos pintados con sangre seca y sus ojos brillando con locura. El culto los había encontrado. La emboscada sangrienta. «¡Corran!», y gritó Citlalmina. Atlacatl no era un hombre que huyera de una pelea, pero estaban en desventaja numérica y aún herido. Ambos se lanzaron a la carrera entre los árboles, pero las flechas comenzaron a volar en su dirección. Atlacatl sintió una punzada de dolor cuando una rozó su hombro. El enemigo los estaba acorralando. «No podemos seguir corriendo», y gruñó Atlacatl. Citlalmina chasqueó la lengua y sacó un pequeño saco de su cinturón. Sopló el polvo dorado que contenía y la jungla pareció vibrar. De repente, una espesa neblina oscura cubrió el área. «Ahora», y gritó la hechicera. Atlacatl se giró con macuahuitl en mano y atacó al primer enemigo que emergió de la bruma. El guerrero enemigo lanzó una estocada con su lanza, pero Atlacatl giró sobre su eje y partió el arma en dos antes de hundir su espada en el pecho del traidor. La batalla se volvió un frenesí de sangre y sombras. Atlacatl se movía como un jaguar. Citlalmina lanzaba ráfagas de fuego azul con su bastón.
pero por cada enemigo que caía, más aparecían. No podremos mantener esta pelea por mucho tiempo, jadeó Citlalmina. Atlacatl apretó los dientes. Entonces debemos acabarla rápido. Cargó contra el líder de los cultistas, un hombre de rostro cubierto con una máscara de calavera. Con un salto feroz, Atlacatl giró su arma y destrozó su pecho de un solo golpe. El líder cayó con un grito agonizante, y los demás cultistas vacilaron. Ahora, gritó Citlalmina, y juntos se lanzaron a la carrera mientras la confusión reinaba entre los enemigos. Cuando finalmente lograron escapar y encontraron refugio en una cueva, Atlacatl respiró hondo. Esa fue una bienvenida intensa, dijo, limpiando la sangre de su macuahuitl. Citlalmina asintió. Y apenas estamos comenzando. Atlacatl miró el mapa en su mano. El verdadero terror los esperaba en el corazón del culto. Y él estaba listo para enfrentarlo. El portal del olvido. El aire se tornaba más denso con cada paso que Atlacatl y Citlalmina daban en la profundidad de la jungla. Una bruma oscura flotaba sobre el suelo, como si la tierra misma exhalara un aliento maligno. El templo olvidado se alzaba ante ellos, una estructura colosal de piedra erosionada por el tiempo, sus muros tallados con escenas de sacrificios y batallas entre dioses y demonios. Este lugar está maldito, susurró Citlalmina, sintiendo como la energía oscura le erizaba la piel. Atlacatl apretó la empuñadura de su macuahuitl y avanzó sin titubear. El destino del mundo estaba en juego. Los secretos del altar maldito. Dentro del templo, una visión de horror los recibió. En el centro de la sala principal, un altar cubierto de sangre fresca sostenía los cráneos robados. Inscripciones antiguas brillaban con una luz espectral en su superficie. Encima de ellos, un remolino de sombra se retorcía en el aire, abriendo un vórtice que susurraba en una lengua muerta. Están abriendo un portal hacia el Mictlán, murmuró Citlalmina, los ojos llenos de espanto. Atlacatl escaneó la sala. Sacerdotes del culto oscuro entonaban cánticos guturales, sus rostros cubiertos por máscaras de calavera. Guerreros corruptos custodiaban el altar, sus cuerpos decorados con cicatrices rituales. No podemos dejar que lo completen, dijo Atlacatl, con la furia ardiendo en su voz. Sin dudarlo, cargó hacia ellos con Citlalmina a su lado. La ira del inframundo. El choque fue brutal. Atlacatl desató un torbellino de muerte con su macuahuitl, destrozando armaduras y carne con cada golpe. Citlalmina canalizaba su magia, lanzando llamaradas azuladas que convertían a los sacerdotes en cenizas. Pero el portal ya había sido abierto. Un chillido rasgó el aire y, desde el vórtice oscuro, emergieron los guerreros del más allá. Eran sombras revestidas de armaduras antiguas, con ojos como brasas ardientes y piel marchita que colgaba de sus huesos. Sus armas brillaban con la luz macabra del otro mundo. ¡Y guerreros muertos!, exclamó Citlalmina, retrocediendo al ver la horda de espectros avanzando hacia ellos. Atlacatl no dudó. Si debía enfrentar a los muertos, entonces los haría caer como a los vivos. Lanzó un grito de guerra y se lanzó contra ellos. Batalla contra la muerte. El sonido de metal contra hueso resonó en la sala mientras Atlacatl combatía con furia inhumana. Su macuahuitl partía los cráneos de los espectros, pero por cada uno que caía, dos más se levantaban. Citlalmina invocó un escudo de energía, bloqueando las espadas espectrales que intentaban atravesarlos. Pero el enemigo era infinito. Atlacatl jadeaba, su cuerpo cubierto de cortes y sangre, pero su espíritu no cedía. Fue entonces cuando vio la solución. «¡Ve el portal!», gritó. «Debemos destruir el altar». Citlalmina asintió y empezó a conjurar un hechizo devastador, pero los espectros no les darían el tiempo. Atlacatl tomó una decisión. Una que sabía que marcaría su destino para siempre. Se lanzó sobre el altar y, con un rugido de guerra, clavó su macuahuitl en el cráneo central. Un estallido de luz carmesí lo cegó. El portal comenzó a colapsar, succionando todo a su alrededor. Los espectros chillaron mientras eran devorados por el remolino infernal. Los sacerdotes intentaron huir, pero el poder del Mictlán los atrapó y arrastró a las profundidades del olvido.
Atlácatl sintió como su propio cuerpo era arrastrado hacia el vacío. Fue entonces cuando Citlalmina, con sus últimas fuerzas, lo tomó de la mano y lanzó un conjuro final. El mundo explotó en sombras y fuego. Un guerrero marcado por el destino. Cuando Atlácatl abrió los ojos, estaba afuera del templo derrumbado. El portal había sido destruido. Pero algo dentro de él había cambiado. Nelmictlán te ha tocado, susurró Citlalmina, mirándolo con preocupación. Ahora llevas la marca de la muerte. Atlácatl miró su mano derecha. Las venas brillaban con una tenue luz oscura. El sacrificio había sido hecho. Pero la guerra aún no había terminado. Con el culto diezmado y un nuevo poder latiendo en su interior, Atlácatl se preparó para la batalla final. La oscuridad aún no había sido erradicada. La llama del sacrificio. El silencio que siguió a la destrucción del portal fue como el eco de una maldición. Atlácatl cayó sobre las piedras del templo, con su cuerpo cubierto de ceniza y sangre. A su alrededor, los restos de la batalla aún humeaban, los espectros se desvanecían en la nada, los sacerdotes del culto yacían muertos, y la jungla parecía contener la respiración. Pero la victoria no estaba asegurada. Un susurro ominoso se elevó en la oscuridad. Has cometido un error, Atlácatl. La voz resonó con un tono antiguo y burlón. Desde las sombras del templo emergió Huehuecoyotl, el líder del culto. No era un hombre común. Su piel estaba cubierta de glifos dorados que brillaban con un fuego interno. Sus ojos ardían como brasas y su cuerpo irradiaba una energía que no pertenecía a este mundo. Era un guerrero que había trascendido la muerte, un emisario de los dioses oscuros. Atlácatl, con la respiración agitada, se incorporó, apretando los dientes. Sabía que esta sería la batalla final. Tu lucha ha sido inútil, dijo Huehuecoyotl, extendiendo los brazos. El sacrificio no puede ser detenido. Los dioses lo exigen. Y ahora, tu sangre será su alimento. Sin previo aviso, atacó. Atlácatl apenas pudo reaccionar. La velocidad de su enemigo era sobrehumana. Golpes llameantes surcaban el aire, forzándolo a esquivar y bloquear con todas sus fuerzas. Cada impacto hacía temblar las piedras del templo, cada choque de armas despedía chispas de fuego azul. Atlácatl giró sobre sí mismo, buscando un punto débil, pero Huehuecoyotl parecía invencible. Cada herida que sufría se cerraba al instante, cada corte que Atlácatl lograba asestar se desvanecía como si nunca hubiera existido. Tu lucha es inútil, rugió el líder del culto. Los dioses no necesitan tu gloria, solo tu sacrificio. Atlácatl apretó la mandíbula. No podía permitir que este monstruo ganara. Respiró hondo, recordando las palabras de los ancianos. El fuego puede consumir, pero también puede purificar. Si Huehuecoyotl era inmortal, entonces su poder debía provenir de algo. Y entonces lo vio. El pectoral dorado en su pecho. Un artefacto grabado con los mismos glifos del portal. Era la fuente de su poder. Atlácatl esquivó un golpe mortal por centímetros y, con un rugido de guerra, lanzó su macuahuitl con toda su fuerza. El arma giró en el aire como un rayo de obsidiana y se incrustó en el pectoral de Huehuecoyotl. El líder del culto dejó escapar un grito desgarrador. El fuego que lo envolvía comenzó a consumirlo. Sus manos intentaron arrancar la obsidiana de su pecho, pero era demasiado tarde. La magia que lo sostenía se derrumbó sobre sí misma. Atlácatl se alejó, cubriéndose los ojos mientras el cuerpo de Huehuecoyotl estallaba en llamas sobrenaturales. El fuego se extendió por el templo, consumiendo los restos de los rituales impíos. Las almas atrapadas fueron liberadas, y el aire mismo pareció exhalar un suspiro de alivio. Cuando la luz del fuego se apagó, Atlácatl cayó de rodillas. Había ganado. Pero la batalla le había costado más de lo que imaginaba. El templo ardía. Y con él, la historia de los sacrificios y la oscuridad del culto se desvanecían en la nada. Atlácatl miró el cielo nocturno y, por primera vez en mucho tiempo, no vio sombras. Había demostrado que la gloria no siempre se encuentra en la sangre derramada. Pero, ¿habría alguien dispuesto a escuchar su verdad? El despertar de los dioses.
El viento ululaba con un lamento de almas perdidas. El templo en ruinas ardía en llamas azules, consumido por la furia de los dioses. Atlacatl se tambaleó entre los escombros, sus piernas temblaban bajo el peso de la batalla. Había vencido a Huehuecoyotl, pero el mundo aún no estaba a salvo. La tierra tembló. Los cielos se abrieron con un rugido ensordecedor y relámpagos cayeron en espirales de fuego, incendiando la selva. Algo despertaba en el horizonte. Las estrellas parpadeaban como si se encogieran de miedo. Los dioses habían escuchado su llamado. Atlacatl, susurró Citlalmina, la hechicera, con la voz rota por la angustia. Los dioses han despertado. Y entonces se manifestaron. Desde el cielo descendieron figuras colosales, envueltas en luz dorada y sombras ancestrales. Tlaloc, el dios de la lluvia, emergió envuelto en tormentas, sus ojos chisporroteaban con furia. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, serpenteó a través del firmamento, su silueta cubriendo la luna con un fulgor divino. Y detrás de ellos, el mismísimo Mictlantecutli, el señor del inframundo, surgió con un ejército de espectros a su lado. La batalla entre dioses y espíritus oscuros había comenzado. Desde el templo en ruinas, Atlacatl vio cómo las criaturas de la sombra surgían del suelo como enjambres de muerte. Eran los espectros de los guerreros sacrificados, aquellos cuyas almas nunca encontraron descanso. Sus ojos vacíos ardían con un odio antiguo, y su lamento era una maldición contra todo lo que respiraba. No. Y gruñó Atlacatl, apretando su macuahuitl con las fuerzas que le quedaban. La lucha era inevitable. Gritando con toda su alma, Atlacatl se lanzó a la batalla. Las sombras se abalanzaron sobre él, pero su filo de obsidiana encontró carne y hueso en cada golpe. Los guerreros del pueblo llegaron a su lado, armados con lanzas y hachas de piedra, listos para luchar por su mundo. El suelo se partió en grietas de fuego. Tlaloc desató una tormenta que azotó el campo de batalla, transformando la tierra en un lodazal de sangre y relámpagos. Quetzalcóatl voló en círculos, lanzando ráfagas de viento afilado que cortaban a los espectros en dos. Pero Mictlantecutli solo observaba. Y su risa resonó como un trueno. La muerte siempre reclama su deuda, declaró el señor del inframundo. Y la tuya, Atlacatl, está sellada. Atlacatl sintió un frío indescriptible recorrer su cuerpo. La verdad lo golpeó como una lanza al corazón. No importaba cuánto lucharan, no importaba cuántos enemigos derribaran. El equilibrio se había roto. El portal que Huehuecoyotl abrió no podía cerrarse con solo destruir el altar. Para sellarlo, se necesitaba un sacrificio final. Atlacatl lo entendió en ese momento. Solo su vida podía restaurar el orden. Respiró profundamente y se giró hacia Citlalmina, quien ya sabía lo que él planeaba. No lo hagas, susurró ella, con los ojos llenos de desesperación. Pero él solo le sonrió. Era el camino de un guerrero. Con la determinación en su mirada, Atlacatl corrió hacia el altar en llamas, el centro del caos. Cada paso le pesaba como si caminara hacia la eternidad. «Dioses», rugió, alzando su macuahuitl al cielo. «Acepten mi alma como el último sacrificio». El cielo rugió. Un relámpago descendió de lo alto y lo envolvió. Atlacatl gritó mientras su cuerpo era consumido por la luz divina. La explosión fue tan intensa que los cielos se partieron en dos. El portal comenzó a cerrarse, absorbiendo las sombras en su interior. Los espíritus de los caídos fueron liberados, sus alaridos se convirtieron en susurros de gratitud. Atlacatl desapareció. El silencio reinó en la selva. Citlalmina cayó de rodillas, con lágrimas en el rostro. Los guerreros sobrevivientes alzaron sus armas al cielo en honor a su héroe. Pero algo cambió. El fuego divino aún ardía en el templo. Una figura emergió de entre las llamas. No era un hombre. Era un dios. Atlacatl había renacido. Su piel brillaba con la luz de los astros, sus ojos eran brasas de fuego eterno. Ya no era un simple guerrero. Era el protector de su pueblo. Y su leyenda jamás moriría. El último eco del Tzompantli. El amanecer rompía en el horizonte con un resplandor dorado, reflejándose en las ruinas del templo que había sido el epicentro de la batalla.
El humo aún se elevaba de las piedras calcinadas, como si la tierra misma exhalara los últimos vestigios de la guerra. Atlacatl avanzó lentamente. Cada paso resonaba en la piedra sagrada, marcando el ritmo de su propio destino. Ya no era solo un guerrero. El sacrificio que había realizado lo había elevado más allá de la comprensión humana. Sentía en su piel la energía de los dioses, un ardor sutil que lo hacía más fuerte, pero también más distante del mundo mortal. Frente a él, el Tzompantli se erguía como un testamento del pasado. Filas interminables de cráneos miraban al vacío, perforados en la frente y ensartados en vigas de madera ennegrecidas por el tiempo. Era el eco de incontables sacrificios. Aquellos que alguna vez fueron guerreros, prisioneros o mártires ahora formaban parte de la gran danza de la muerte y la eternidad. Pero Atlacatl lo veía diferente. Comprendía lo que significaban. Los cráneos robados habían sido devueltos a su lugar. Cada uno tenía su historia, su propio grito ahogado en la piedra. Un eco de gloria. Un eco de tragedia. Citlalmina apareció a su lado, con el rostro marcado por la fatiga y la tristeza. La hechicera había peleado a su lado en la batalla más grande jamás vista. Pero ahora, no había enemigos que enfrentar. Solo la sombra de lo que fue. Los dioses te han cambiado, susurró ella, con la mirada perdida en la estructura macabra del Tzompantli. Tu sangre sigue corriendo por tus venas, pero sigues siendo humano, Atlacatl. Él no respondió de inmediato. Sus manos, antes cubiertas de cicatrices de batalla, ahora brillaban con un fulgor etéreo, como si la esencia divina aún ardiera dentro de él. No lo sé, murmuró finalmente, con la voz rasposa. Pero sé que aún tengo un propósito. Citlalmina lo observó con tristeza, como si supiera lo que vendría después. Un trueno retumbó en la distancia. El cielo, despejado hace un momento, ahora se teñía de un rojo profundo. El viento arrastró el eco de tambores antiguos, el llamado de los dioses. Atlacatl lo entendió al instante. La guerra había terminado, sí. Pero el ciclo nunca se detenía. Siempre habría oscuridad acechando, esperando en las sombras el momento de corromper el equilibrio. Siempre se necesitarían sacrificios. Siempre habría sangre. Pero él había aprendido algo que cambiaría el destino de su gente. No eran los sacrificios lo que mantenían el mundo en pie. Era la voluntad de los que luchaban, la determinación de los que resistían. Atlacatl levantó la mirada hacia los cráneos del Tzompantli. Los miró uno a uno, no como trofeos de guerra, sino como testigos de la historia. Yo no seré uno más en estas vigas, dijo en voz baja, pero con la firmeza de un trueno. No más sangre en nombre de la gloria. No más almas perdidas en la eternidad. Los dioses lo escucharon. El viento se detuvo. Por primera vez en siglos, el Tzompantli dejó de susurrar. Atlacatl se giró y comenzó a alejarse. Dejaba atrás la guerra, el sacrificio y la muerte. Su camino ahora era otro. No sería solo un guerrero. Sería el guardián de un nuevo destino. Y así nació la leyenda de Atlacatl, el hombre que desafió a los dioses. El renacer del jaguar. El sol ascendía en el cielo teñido de rojo, proyectando su luz dorada sobre la tierra aún empapada de sangre y cenizas. El templo se alzaba en ruinas tras la batalla, pero el Tzompantli seguía en pie, testigo de incontables sacrificios. Sin embargo, algo había cambiado. Los cráneos, antes oscuros y carcomidos por el tiempo, parecían resplandecer con una energía renovada. Atlacatl caminaba con paso firme, su cuerpo aún marcado por las heridas de la guerra. Pero su espíritu era más fuerte que nunca. Había comprendido la verdad, los dioses no exigían sangre, sino voluntad. La voluntad de luchar. De resistir. De desafiar lo imposible. Detrás de él, Citlalmina observaba en silencio. Sabía que el destino de Atlacatl ya no le pertenecía a este mundo. Había tocado los dominios de lo divino, y nadie regresaba igual. Los dioses te han reclamado, dijo ella, su voz cargada de tristeza. Atlacatl la sintió. Lo sentía en cada fibra de su ser. Desde el interior del templo en ruinas, un estruendo sacudió la tierra. Un último desafío.
Las sombras se retorcieron y tomaron forma. Huehuecoyotl, el traidor, el líder del culto, emergió entre los escombros. Pero ya no era el mismo. Su carne había desaparecido, y en su lugar solo quedaba un esqueleto envuelto en llamas azules. ¿Y crees que has ganado, Atlacatl? Su voz era un eco espectral, lleno de furia. Pero el ciclo no termina. El sacrificio es eterno. Atlacatl desenvainó su macuahuitl, la obsidiana resplandeciendo bajo la luz del amanecer. No tenía miedo. La última batalla había comenzado. Huehuecoyotl se lanzó sobre él con una velocidad inhumana, sus garras ardientes desgarrando el aire. Atlacatl esquivó el primer golpe, pero sintió el calor abrasador rozar su piel. Era más que una simple pelea. Era una prueba final, un duelo entre la voluntad del hombre y la maldición de los dioses. Con un grito de guerra, Atlacatl atacó. Su macuahuitl se hundió en el pecho del espectro, pero en lugar de caer, Huehuecoyotl se rió. No puedes matar lo que ya está muerto, guerrero. Pero Atlacatl no buscaba matar. Con todas sus fuerzas, hundió su mano en el fuego azul que envolvía al espectro y sintió su esencia ardiente. Y no necesito matarte. Voy a arrancarte del mundo. Con un rugido, Atlacatl destrozó el espíritu del traidor. El templo tembló. El fuego azul estalló en un resplandor cegador. Cuando el polvo se disipó, solo quedó el silencio. Citlalmina corrió hacia Atlacatl, pero se detuvo al ver su rostro. Sus ojos brillaban con un resplandor dorado. Lo has hecho, pero ¿a qué costo? Atlacatl miró sus manos. Ya no era solo un hombre. Los dioses lo habían transformado. No en un esclavo. No en un sacrificio. Sino en algo más. Un nuevo comienzo. Un nuevo destino. El jaguar ha despertado, susurró Citlalmina, comprendiendo la verdad. Atlacatl ya no pertenecía a este mundo. Se había convertido en leyenda. En el espíritu eterno del guerrero. El renacer del jaguar. La historia de Ecos del Tzompantli no es solo una narración sobre la guerra y la devoción religiosa en la cultura mexica, sino un profundo viaje a través de los conflictos internos de un guerrero que regresa a casa solo para encontrar que la verdadera batalla aún no ha terminado. Es un relato que explora el significado del sacrificio, el equilibrio entre la fe y el deber, y la lucha por preservar el favor divino en un mundo donde la muerte es una moneda de cambio para la supervivencia. Desde tiempos ancestrales, los mexicas entendían que la existencia no era un regalo, sino un ciclo de lucha constante. La guerra no solo era un medio para expandir territorios, sino una forma de honrar a los dioses. El sacrificio humano, en este contexto, no era un acto de crueldad gratuita, sino una necesidad cósmica, una ofrenda de sangre para mantener el sol en movimiento, para garantizar que la vida continuara. Sin embargo, Ecos del Tzompantli nos plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando los dioses parecen haber abandonado a su pueblo? ¿Cuando el sacrificio deja de ser un honor y se convierte en una maldición? El Tzompantli, más que un altar de cráneos. El Tzompantli, el temible altar donde los cráneos de los sacrificados eran exhibidos, es uno de los elementos centrales de la historia. Más que un simple monumento de guerra, representa la conexión entre los hombres y los dioses, entre la vida y la muerte, entre la fe y el poder. Para los mexicas, cada cráneo en el Tzompantli era un recordatorio de que la guerra era sagrada. Los guerreros que caían en combate no morían en vano, sus almas ascendían al Tonatiuh-Ilhuicatl, el cielo del sol, donde se convertían en compañeros del astro y ayudaban a mantener su ciclo eterno. Pero en la historia, el Tzompantli se convierte en un símbolo de crisis. El pueblo ha perdido el favor divino, y los sacrificios ya no parecen ser suficientes. La aparición de los ecos de los cráneos, cobrando vida en un acto de realismo mágico, nos habla de una memoria colectiva que se resiste a desaparecer. Las almas de los sacrificados no descansan, sino que claman por respuestas. Este fenómeno nos invita a cuestionarnos: ¿era el sacrificio realmente la clave para el equilibrio del mundo, o había algo más que los mexicas no comprendían? El guerrero y la crisis de fe. El protagonista, un guerrero que regresa de la guerra, representa la lucha interna entre la tradición y la duda. Él ha pasado su vida peleando,
derramando sangre en nombre de los dioses, creyendo que cada sacrificio aseguraba la supervivencia de su pueblo. Pero al volver, encuentra que todo lo que creía inquebrantable comienza a desmoronarse. Este conflicto interno refleja una verdad universal. Cuando el sistema de creencias de una sociedad se tambalea, aquellos que han dedicado su vida a sostenerlo son los que sufren el golpe más fuerte. La lucha del guerrero no es solo contra los enemigos visibles, sino contra su propia mente. ¿Ha valido la pena toda la sangre derramada? ¿Realmente los dioses los han abandonado, o el pueblo ha olvidado cómo escucharlos? Esta crisis de fe lo lleva a un punto de quiebre, donde debe elegir entre seguir el camino que le ha sido enseñado o desafiarlo en busca de una nueva verdad. Sacrificio, necesidad o maldición. Uno de los temas más poderosos de la historia es la dicotomía del sacrificio. Para los mexicas, el sacrificio no era una pérdida, sino una inversión en la continuidad del cosmos. Cada guerrero capturado, cada vida ofrecida en la piedra de los sacrificios, era vista como un acto de amor hacia los dioses. Sin embargo, Ecos del Tzompantli nos obliga a preguntarnos, ¿qué sucede cuando el sacrificio deja de ser un acto de fe y se convierte en una obligación desesperada? A lo largo de la historia, vemos cómo el pueblo sigue realizando sacrificios sin obtener respuesta. El dolor y la muerte se acumulan, pero los dioses guardan silencio. Aquí es donde la narrativa nos lleva a cuestionar si el sacrificio sigue siendo un vínculo sagrado o si ha sido convertido en un arma de control. El hecho de que los cráneos cobren vida es una representación metafórica de esta duda. Ellos son los guardianes de la memoria, los vestigios de un sistema que quizá ya no funciona como antes. El equilibrio entre la tradición y la evolución. A medida que la historia avanza, nos enfrentamos a una verdad difícil de aceptar. Toda tradición, por sagrada que sea, debe evolucionar o corre el riesgo de volverse destructiva. El guerrero, al enfrentarse a los ecos del Tzompantli, entiende que el sacrificio ha dejado de ser un camino hacia el favor divino y se ha convertido en una carga para su pueblo. Pero cambiar un sistema milenario no es tarea fácil. ¿Cómo convencer a una civilización de que su propia supervivencia no debe depender del sacrificio de sus hijos? Este dilema es universal. A lo largo de la historia humana, hemos visto civilizaciones aferrarse a creencias y prácticas que eventualmente dejaron de tener sentido. Pero la resistencia al cambio siempre es fuerte, porque abandonar una tradición es enfrentar el miedo a lo desconocido. El final de la historia nos deja con una pregunta abierta. ¿Se puede romper el ciclo del sacrificio sin condenar al pueblo? ¿O es este el destino inevitable de los mexicas? Conclusión: el Tzompantli como un espejo de la humanidad. Cuentos de guerra y sacrificio. Ecos del Tzompantli es más que una historia de guerra y fe. Es una exploración de la naturaleza del sacrificio, de la lucha entre tradición y cambio, y de la crisis de identidad de un pueblo que ve su mundo derrumbarse. El Tzompantli no es solo un altar de cráneos, es un espejo en el que cada sociedad puede verse reflejada. ¿Cuántos de nuestros propios sacrificios son realmente necesarios? ¿Cuántas de nuestras creencias nos fortalecen y cuántas nos mantienen atrapados en un ciclo interminable? Al final, la historia nos deja con una verdad inquietante. Los dioses pueden callar, las guerras pueden terminar, pero los ecos de los sacrificios nunca desaparecen. Porque mientras haya quienes crean en ellos, el Tzompantli seguirá en pie, recordándonos que la fe, el poder y el destino siempre han estado entrelazados en el alma de la humanidad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.